Vamos a conectar, o en realidad vamos a continuar, es una continuación del capítulo 3. ¿Tá? Que el capítulo Sí. 3 y 4 es lo mismo. Es lo mismo. Continúa el anterior un poco y otro Sí. título. Exacto, exacto. Por eso vamos a continuar con el 3, pero en el capítulo 4. ¿Ah? Que el subtítulo que va a venir después de que terminemos con esto es Judá es amenazada de invasión. Así que prepárense porque se viene un capítulo picante para el pueblo de Judá, que como dijimos bien, eh, este profeta, ¿sí? Jeremías, que veníamos hablando, a ver, si nos ponemos a pensar en los profetas que vinieron anteriormente, que hablamos anteriormente, a ver, este peso, yo creo que fue uno de los profetas que más lo sintió con respecto al pueblo de Israel. ¿Tá? Porque tuvimos a Samuel, después tuvimos a Isaías y hubieron muchos más. Pero se entiende como que este profeta fue como que lo llevó en la piel a rajatabla. Entonces por eso también se le decía esta... Seguramente su carácter era sensible, Y sí, y sí. o apasionado, porque también está apasionado porque... Es más, vamos a ver una expresión más adelante en el capítulo 4, que los hebreos siempre cuando nombran eso es porque están hablando de un dolor totalmente intenso y que viene del interior. O sea, cuando hablan de esa expresión es porque es un dolor totalmente desgarrador y muy fuerte. ¿Ah? Ellos lo expresan de esa manera. Vamos a continuar con el 3, culminamos y ya arrancamos con el próximo subtítulo. ¿Bien? Dice, si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Cortita, ¿no? Se entiende claramente, no hay vuelta para eso. Y si quitares delante de mí tus abominaciones, o sea, está hablando de algo que se viene cargando desde hace cuánto. Y el pueblo de Israel es terco, 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 y tiene esa actitud totalmente repudiable, ¿tá? Por el Señor. Y no anduvieres de acá para allá y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán. Dice, porque así dice Jehová a todo varón de Judá. Cuando está hablando de varón, entre líneas, también se está refiriendo a la mujer, no simplemente al varón. Así que no lo tomen tan directo, porque el varón es, digamos, el representante, ¿sí? Pero, digamos, hay todo un alrededor del varón. Bien. Dice, y de Jerusalén, hará campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Bueno, vamos a detenernos ahí. Cuando está hablando de esto, está hablando, obviamente, cuando se siembra, ¿qué se siembra? Semilla, perfecto, muy bien. Estamos en clase de agronomía. Que cuando estamos hablando de semilla, estamos hablando de productividad. ¿Bien? ¿Tá? Y cuando se está hablando de espinos, se está hablando de todo lo contrario. ¿Tá? Entonces estamos hablando de no productividad. Y acá lo que le dice es, hará el campo para vosotros y no sembréis entre, o sea, no sean improductivos. No hagan trabajo. Exacto. Usado un poquito lo que están arriba del cuello, que se llama cerebro. Pero no lo hicieron. Ahora vamos a verlos. Obviamente, esta figurita repetida que nos llena el álbum, porque estábamos hablando de cosas que el pueblo hace constantemente, y el Señor llega un momento que se cansa porque le va a hacer una pregunta, es una forma de decir, pero le va a hacer una pregunta al pueblo muy directa, como diciendo, me cansaste y te voy a hacer esta pregunta. Vamos a seguir. Dice, circuncidaos, dice a Jehová, y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. Obviamente cuando se habla de prepucio se está hablando de impureza. ¿Tá? Y lo que está hablando el Señor es quitar la impureza, el prepucio, cortar eso del corazón. ¿Bien? Directo. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. ¿Se acuerdan que esto ya lo habíamos leído anteriormente en el capítulo 66 y anteriores de Isaías? Que hablaba que el Señor, como fuego, iba a quitar todo para hacer algo nuevo. Bueno, acá totalmente
lo mismo. Está hablando de una ira que obviamente no es la ira humana, está hablando de una ira totalmente desconocida también, hasta cierto modo, porque no sabemos hasta dónde el Señor puede llevar esa ira para con el pueblo. ¿Bien? Chicos, acá vamos a entrar, ¿se entendió por ahora, no? Está todo bien, perfecto. Vamos a entrar en el subtítulo Judá es amenazada de invasión, y cuando hablamos de invasión, en este capítulo, como se venía anteriormente, estamos hablando del pueblo de, muy bien, Babilonia, así me gusta, muy bien. Estamos del norte. Todo lo que venga del norte, cuando hable cosas que vengan de allá arriba, está hablando de Babilonia pura y exclusivamente. ¿Está? Muy bien, vamos a continuar. Acá vamos a leer algunos, capaz que capítulos juntos. Bien. Chicos, como dato, para que tengan en cuenta, la distancia que hay entre Babilonia y Judá, aproximadamente se decía que era entre unos 900 a 2800 kilómetros. ¿Qué pasa? Actualmente al día de hoy, sería como de Irak a Jerusalén, vamos a decirle, son unos 900 kilómetros capaz. ¿Qué estamos diciendo? Más o menos de acá a Bolivia o de acá a Chile, son distancias muy cortas. ¿No? Entonces, esta invasión no tardó capaz que años y años. ¿No? Es una cosa que es muy cercana. Entonces, si no cuando está hablando de una invasión, está hablando, bueno, me voy a descansar, total, la invasión va a venir dentro de... No, son distancias cortas. En aquel entonces capaz que no, porque eran distancias, que llevaba caminatas y llevar carros y llevar de todo, ¿bien? Herramientas de todo y, bueno, armas, ¿bien? Pero es una distancia que en realidad no es larga, ¿bien? Bueno, empezamos con el versículo 5. Dice, anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén y decid. Acá está dando una orden, ¿está? ¿Se acuerdan cómo hablábamos de los atalayas? ¿Qué eran los que anunciaban? Bueno, es una actitud así. Tocad trompeta en la tierra, pregonad, juntaos y decid, reuníos y entrémonos en las ciudades fortificadas. Alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. Cuando está hablando de bandera, está hablando de identidad. El estandarte, lo que me representa, la bandera. Como así, hoy en día es un país, un club, lo que sea, su bandera es lo que representa o es la cara visible de lo que es. Bien, acá está hablando de eso. Bien. Vamos al 6. El 7 dice, el león sube de la espesura. Este león, obviamente, es Babilonia. Y el destruidor de naciones está en marcha. O sea que este león ya está activo. Ya está yendo a su destino. Bien, está hablando de eso. Y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Por esto, vestidos de cilicio, enderechad y aullad, porque la ira de Jehová no se ha apartado de nosotros. Cuando está hablando de cilicio, está hablando de luto. ¿Tá? Se refiere a eso. El 9 dice, en aquel día, dice Jehová, desfallecerá el corazón del rey y el corazón de los príncipes, y los sacerdotes estarán atónitos y se maravillarán los profetas. Estos profetas estaba hablando tanto de los que son reales a los que son falsos. Bien. Y bueno, rey, príncipes, sobre todo gobierno terrenal, no va bien, no va a haber, ¿cómo les voy a decir? ¿Cómo decía? No van a prevalecer. Vamos al 10. Dice, ay Jehová Dios, Jehová Dios. Acá está hablando de una, a veces una expresión de total, sí, también está hablando de una actitud
Ya está como, Resignación. sí, resignado, ya está hablando de eso. Ahí como que habla Jeremías. Sí, claro, sí. Dice, verdaderamente, en gran manera, has engañado a este pueblo y a Jerusalén, diciendo, paz tendréis, pues la espada ha venido hasta el alma. ¿A ustedes qué les parece? Porque, a ver, está hablando Jeremías y está diciendo el Señor. Dice, en gran manera has engañado a este pueblo. Bueno, estuve investigando un poco esto porque la verdad me llamó muchísimo la atención. Y el dije, en realidad, hay bastantes, en realidad podríamos ser muchísimos, y creo que la gran parte de los estudiosos que estudiaron esta partecita de este capítulo, hablan como que no es realmente Jeremías quien está hablando, porque el dije se traduce en el hebreo a dijeron, o sea, podría ser el pueblo, podría ser otros profetas, falsos obviamente, o podría ser otro tipo de, digamos, de mensaje. Pero ese dije se traduce como que no es realmente él el que estaba diciendo esa expresión. No es que Jeremías dijo, nos dijiste tal cosa y no es lo que está pasando. No, él está representando lo que están diciendo los demás. Y dije, acuérdense que Jeremías iba acompañado de una persona, ¿quién era? El escriba. Pudo haber dicho tranquilamente y escrito como poniéndose en primera persona de quien lo estaba diciendo. ¿Ah? O también hay que ver el tono en que se dice. Sí. Una cosa es decir, yo a Dios verdaderamente has engañado al pueblo, o otra, yo poniéndome en el lugar de Jeremías, teniendo confianza con el Señor. O manejas al pueblo diciéndole que... O sea, ¿cómo cambia el tono en que uno habla? Digo, que podría ser cualquiera de las... Sí, ojo, a ver, Jeremías, si lo tomamos del lado de Jeremías, él tenía la promesa, se puede leer en Samuel, se puede leer en Reyes, lo que es la permanencia de lo que es el trono de David en Israel. O sea, si Señor, tú me prometiste que iba a haber un trono que no iba a ser derrumbado ni desocupado, y ahora está pasando esto, se puede capaz que traducir de esa forma. Porque, a ver, si yo tengo esta idea, que el Señor me prometió esto, y está pasando esto otro, como que la promesa del Señor no es real. Pero, como le decía anteriormente, hay una traducción que se busca de otro lado y es más probable que se haya dicho así. Y dijeron tal cosa, el Jehová no cumple con su promesa, vamos a decirlo en otras palabras. ¿Bien? ¿Se va entendiendo? Bueno, vamos al 11, de 12 y 13. Dice, en aquel tiempo se irá a este pueblo y a Jerusalén. Viento seco de las alturas del desierto vino a la hija del pueblo, no para aventar ni para limpiar. En la antigüedad se usaba el viento, que creo a ver si lo anoté por acá, del Mediterráneo, ahí va, el viento occidental. En el verano ese viento que venía de esa zona, lo que hacía era refrescar, digamos, darle un refresco a todo lo que era la parte de la agricultura, o sea, lo que viene a ser ¿cómo se dice? El plantío, digamos, todo lo que eran las cosechas. ¿Tá? No, acá está diciendo que no iba a suceder eso, sino todo lo contrario, va a venir un viento que no es para eso, es para destruir. Vamos a leerlo. Dice nuevamente, en aquel tiempo se irá a este pueblo y a Jerusalén viento seco de las alturas, del desierto vino a la hija de mi pueblo, no para aventar ni para limpiar. Viento más vehemente que este vendrá a mí. Y ahora yo pronunciaré juicios contra ellos. He aquí que subirá como nube y su carro como torbellino, más ligeros que sus caballos, son sus caballos que las águilas. Ay de nosotros, porque entregados somos a despojo. Bien, acá, como le decía, ese viento, digamos, que va a venir mucho más fuerte y no va a ser para dar un refresco, sino todo lo contrario. Nuevamente, ¿a quién nombra? A Babilonia. Todas estas referencias que vamos a ver que son malas, que son grotescas, que son... No
generalmente va a nombrar siempre a Babilonia. ¿Tá? Por más que está la ira del Señor, sí. Pero, a ver, estamos hablando de la ira del Señor traducida a través de las cosas que está haciendo Babilonia o que va a hacer Babilonia. Que la ira del Señor se ve reflejada en que lo mandó a Babilonia. Porque... Sí, y ojo, o sea, ¿vieron la expresión que tuvo Jeremías esa? Y dije, dijiste una cosa, Señor, y está pasando otra. A ver, convengamos que todo lo que está sucediendo con el pueblo de Judá no es a causa del Señor, sino por sus malas decisiones. ¿Tá? Entonces hay una siembra, una cosecha. En este sentido, estamos hablando de lo que tuviste una mala actitud contra mí, ¿qué querés que haga? Esta respuesta es a causa de tu pecado. No porque no me echen la culpa a mí. Esto lo causaron ustedes. Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Bien? ¿Querés decir algo más? No, que también se veía reflejada la ira de Dios como mandó un pueblo y los lleve cautivos y no los destruyó por completo. Porque si ves ejemplo de la ira de Dios anteriormente, sí. Por ejemplo, Sodoma y Gomorra lo destruyó y no tuvo compasión de ese pueblo. Entonces digo que se ve... Y hubo remanente igual, ¿eh? ¿De Sodoma y Gomorra? No, sí, bueno, ¿quién estaba en la vuelta cuando pasó eso? Habrán dos. Estaba, bueno, las toneladas que salieron corrompidas de ese lugar, ¿no? Bueno, por eso, o sea, lo bueno que el Señor siempre va a querer hacer todo nuevo, o las cosas nuevas. Pasa que el pueblo, si a él le gustaba eso, y o sea, pasa hasta el día de hoy, ¿no? O sea, no es que vamos a darle todo el palo al pueblo, ¿no? Pero sí, claro, cada uno hace cargo de lo que tiene que hacerse cargo. Nos quedamos, chicos, en el 13, ¿verdad? Vamos al 14. Dice, lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén. Otra vez el Señor exhortando, por favor, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Acá, en cierto modo, le está dando palo, digamos, un palito a aquellos profetas que estaban diciendo que iba a estar todo bien, de que el Señor no, a pesar de nuestro pecado, no los voy a castigar, a pesar de todas esas cosas. ¿Hasta cuándo vas a permitir que te llenen la cabeza o que te llenen el oído con cosas que no son reales? Porque una voz trae las nuevas de Dan. Desde Dan, ese lugar es el lugar al norte. ¿Tá? Está hablando. Dan es un lugar que se encuentra al norte, digamos. Sí. Y hace oír, bueno, si lo pasé acá. Ahí está. Otra cosa, a ver, dice, lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén. Acá es directamente Jehová a través de Jeremías, por más allá de que Jeremías está dando la profecía, pero acá se interpreta directamente que ese Señor está hablando, como que Jeremías, dejame un ratito que voy a hablar yo, o sea, directamente, como que igual es profecía, es el Señor siempre hablando, ¿bien? Más allá del lamento que tenía Jeremías. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Porque una voz trae las nuevas de Dan y hace oír la calamidad desde el monte de Efraín. 16. Decid a las naciones, he aquí, haced oír sobre Jerusalén. Guardas vienen de tierra lejana y lanzarán su voz contra la ciudad de Judá. Por lo general los guardas, más allá de que sean, digamos, soldados o eso, por lo general lo que se llamaba guardas eran aquellos que cuidaban los cultivos. Eran esos tipos de personas o que tenían ese cargo, que se decían guardas, entre tantos tipos de guardas. Pero el que estaba nombrando acá es ese tipo de guarda. O sea, si está cuidando la cosecha, está hablando de productividad y está hablando de lo que es el alimento, está hablando de muchas cosas acá. No solamente de los guardas, ¿bien? Como guardas de campo, y acá los nombra, dice, estuvieron alrededor de ella porque se rebeló contra mí, dice Jehová. Vamos al 18. Dice, tu camino y tus obras te hicieron esto es lo que hablamos hoy. Esta es tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. 19.
Acá hay una conexión con Gálatas 4:19, pero eso después busqueo cada uno en su hogar. Dice, mis entrañas. Acá lo que yo le quería nombrar y lo que les había dicho hoy con respecto a esa expresión tan fuerte. Cuando hablan de entrañas, está hablando de un dolor de lo más profundo. Es como esta expresión es lo más alto, digamos, en cuestiones de sentir ese dolor y poder expresarlo de mis entrañas, de lo más profundo de mí. Porque recorre todo el cuerpo. Sí, pero es totalmente retorcido, es una cosa que no se aguanta, es insoportable. Por eso habla de lo más, en el hebreo se traduce así. Para ellos esa expresión es una expresión de un dolor totalmente profundo y de lo más íntimo y profundo de una persona. Bien, dice, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. ¿Vieron esas películas cuando hay un ejército allá y otro allá? Y cuando tocan lo que sea, la trompeta, el shofar o lo que sea, cuando hay un sonido como ese, y hay tipos de sonidos también, algunos son para avisar si viene alguien, otros son para salir a la guerra, otros son para avisar otro tipo de cuestiones. Pero cuando habla de este tipo de sonido, está hablando directamente de oído se vino el ejército, dieron la orden de atacar. A eso se está refiriendo acá. Bien, dice, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. 20. Y acá creo que le voy a ver si ustedes se dan cuenta, porque creo que alguno lo habrá pasado cuando hubo mucho viento y tiene las ventanas abiertas. Van a ver esto. Dice, quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. De repente ustedes están acá tranquilos. ¿Vieron ayer que hubo un viento y de repente se empezaron a mover las cortinas para todos lados? Sí, de repente, es un de repente. A veces puede ser que sea todo calmo y de repente se alborotó todo. Bueno, a eso se refiere, de esa manera, de un de repente. ¿Se entendió lo de las cortinas? No. Muy bien. Muy bien, continuamos. Bueno, una pregunta bastante... Acá esta es la pregunta que yo decía, el Señor ya... Sí, o sea, para las rotativas. Dice, ¿hasta cuándo he de ver bandera? Dice, he de oír sonido de trompeta. Le está diciendo, a ver, pueblo, ¿hasta cuándo vas a pasar por esto? O sea, es una actitud bastante de que se ve que le gusta al pueblo. Que le den. Dice, ¿hasta cuándo vas a pasar por esto? Con todo lo que yo te vengo enseñando, con todo lo que yo estoy haciendo por vos. Recuerden todo lo que estuvimos viendo en los libros anteriores. Esto es una figurita repetida. ¿Bien? Y el Señor como que directamente le está diciendo, vos, ¿sos o te haces? En el sentido de, ¿hasta cuándo vas a querer pasar por todas estas torturas nuevamente? ¿Hasta cuándo se va a cortar esto? Bien, esa es la pregunta, digamos como que bastante cruda del Señor. Bien. Dice, porque mi pueblo es necio, y esto está bárbaro, dice, no me conocieron, mis hijos ignorantes, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Ahí si van a Isaías, del 3 al 4, vamos a leer en otras palabras lo que está diciendo en este versículo. ¿Quién lo tenga? 76, 3. Sí, del 3 al 4. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja, como si degollase. Sí, porque en un momento vas a empezar a leer lo que realmente conecta con esto. Como si degollase un perro. El que hace ofrenda, como si ofreciere sangre de cerdo. El que quema incienso, como si bendijese a un hombre. Sí. Y porque escogieron sus propios caminos. Ahí. Empezaba ahí. Su alma amó sus abominaciones. También yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió. Eso.
Sí. Hablé y no me oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Más claro, ponele HD. Porque dice, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. O sea, está hablando de un pueblo que es totalmente terco, que le gusta más la injusticia que conocer sus caminos. Lo habíamos hablado en Proverbios todo esto. Y así en otros libros. ¿Bien? 23. Acá hay una conexión, o sea, del 22 al 27, acá hay una conexión, si ustedes se ponen con los ojos cerrados, de imaginárselo, con Génesis, en el primer capítulo. ¿Bien? Es más, no lo dije yo, lo dijeron muchos estudiosos. Simplemente quise corroborarlo. Entonces estaba con esto, digo, qué similitud bárbara con Génesis. Capítulo 1, cuando habla de la tierra que está desordenada y tantas cosas más. Bueno, vamos a leerlo. A ver qué dice. Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía. Y a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y he aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. 25. Miré y no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido. O sea, estamos imaginando, ¿no? Lo que vendría a ser este escenario. 26. Miré y he aquí el campo fértil era un desierto. Y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Está hablando de esa pizquita de esperanza para poder hacer todas las cosas nuevas. No la voy a destruir del todo. Por algo el Señor está dejando ese remanente. Siempre está hablando de un remanente. ¿Bien? No la destruiré del todo. Está hablando de el Señor quería hacer una restauración ahí. Bien, quedé en el 27. 28. Por esto se enlutará la tierra y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé y no me arrepentí, ni desistiré de ello. ¿Por qué el Señor tomó esa actitud? ¿A qué les parece a ustedes? A ustedes, perdón. Está decidido. ¿Pero por qué? Hay algo que está re claro, pero se tienen que dar cuenta. Si el Señor está diciendo, no me arrepentí, ni desistiré de ello. ¿Se lo digo? Fácil. Porque el Señor ya sabía y ya conocía, digamos, a su pueblo. O sea, porque por más que el Señor le dijera y le diera todas las oportunidades, sabía que la condición del pueblo era el volver a caer en pecado. Era ir a esos dioses paganos. Era fornicar con cosas que no eran. Un arrepentimiento. Por eso la actitud del Señor no cambió. Por eso el Señor no desistió de su actitud, o de su decisión. La tomó y listo. Por más que sea dura, no, porque yo ya conozco la condición del pueblo. Por eso lo hago así y no vuelvo atrás. Está tomando esa actitud el Señor ahí. Vamos a leer. Ya estamos casi terminando. Dice, al estruendo de la gente de a caballo y los flecheros huyó toda la ciudad. O sea, acá ya el invasor ya está invadiendo, ya está ahí. Bien, ya está dentro de lo que es su plan, ya lo está llevando a cabo. Entraron en las espesuras de los bosques y subieron a los peñascos. Todas las ciudades fueron abandonadas y no quedó en ellas morador alguno. Y tú, acaba directo, destruida, ¿qué harás? O sea, ¿cómo te vas a comportar o qué actitud vas a tomar? Aunque te vistas de grana, ¿se acuerdan lo que era la grana? La conchilla. Ese color de grana. Exacto. Cuando está hablando de grana, está hablando de una actitud de fiesta. Aunque vos te vistas de fiesta, aunque te pongas de la mejor manera,
No hay vuelta atrás. Miren esto. Aunque te adornes con atavíos de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos. El antimonio se usaba mucho en el maquillaje de Egipto. Todas esas líneas que se hacían, que es más, lo que hacía eso era, la intención era llamar la atención. ¿Tá? Tanto en mujeres como en hombres. ¿Tá? Todos se maquillaban por eso mismo, para poder llamar la atención al otro. Y además era un color, algunos era hasta de color como plateado, platineado, una cosa así. ¿Tá? Entonces cuando está hablando de antimonio está hablando de eso, de un maquillaje, ¿sí? De una fachada, de una apariencia. ¿Tá? Está hablando de eso. Dice, en vano te engalanas. Te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida. Cosa que no van a tener valor de ella, aunque esté hermosa, no les va a importar absolutamente nada. 31, y terminamos. Dice, porque oí una voz como de mujer que está de parto, imagínense en eso. Angustia como de primeriza, o sea, un dolor, digamos, que no tuvo anteriormente, imagínense en esa situación, una primeriza. Una desesperación. Sí, o sea, un dolor que nunca experimentó anteriormente. ¿Bien? Voz de la hija de Sión que lamenta y extiende sus manos diciendo, miren esto, para que entendamos otra cosa que se lee entre líneas. Ay ahora de mí, que mi alma desmaya a causa de los asesinos. ¿A usted le parece que es a causa de los asesinos? No, están excusándose por su pecado. O sea, ay de mí porque me vienen a buscar, que me atacan. Pero Sí, pero... cosecha de los... Claro, pero acá está diciendo, mi alma desmaya a causa de los asesinos. En realidad no. No es a causa de los asesinos. O sea, se ponía en papel de víctima. Exacto. Ahí está, eso es lo que está diciendo. En realidad no es a causa de los asesinos. Están así por causa de sus propias decisiones, ya lo habíamos dicho anteriormente. Es por eso que están así. Pero claro, la actitud, como decía, hay ahora de mí que mi alma desmaya a causa de los asesinos. Qué bueno cómo lo describe, la forma para que nosotros entendamos, como decía hoy Romy, esos ejemplos que son sencillos para poder entender, no eran grandes profecías y cosas, pero mostraba una actitud para que nosotros entendamos a qué o cómo se estaba expresando esta cuestión. Como de víctima, extendiendo sus brazos, ay de mí, o sea, tomando un papel que era totalmente hipócrita. En realidad lo que estaba pasando ahí era por la actitud que tuvo realmente el pueblo.